Amigos, buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. Atención, baja en el gobierno. Alexandra Ocles presentó su renuncia irrevocable a su cargo como directora del Servicio de Gestión de Riesgos. Hola María Gracia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Liz? Amigos, muy buenas tardes. En su renuncia dirigida al presidente, Lenín Moreno insiste en que la compra de los 7.000 kits de alimentos se hizo apegada a la norma. El presidente aceptó su renuncia y nombró a Rommel Salazar en su reemplazo. Es importante su renuncia irrevocable llega 4 días después de la denuncia de posible sobreprecio en la compra de kits de alimentos, aunque según revela el propio oficio dirigido al presidente Lenín Moreno, el 7 de mayo pasado, un día después de que el portal Primicias revelara la investigación, Alexandra Ocles puso su cargo a disposición. Esta vez en su renuncia irrevocable, insiste en que el proceso de compra en el que estuvieron dispuestos a pagar $150 por unos kits de alimentos que realmente cuestan 86, se hizo apegado a la norma y bajo vigilancia de su equipo de trabajo. Además, habla de su dignidad. También por Twitter, más tarde, el presidente Lenín Moreno dio a conocer que oficialmente, bajo el decreto 1048, aceptó su renuncia y designó a Rommel Salazar en su reemplazo. Salazar es militante antiguo de Alianza País, director del movimiento político en Guayas. Fue candidato a concejal. Es hermano del asambleísta Guadalupe Salazar y desde hace poco coordinador zonal del Ministerio de Gobierno. Es él quien ahora estará a cargo. Alexandra Ocles días atrás justificó los $580.000 de posible sobreprecio, asegurando que no se estaba tomando en cuenta la transportación y el embalaje de los kits. Pero incluso sumando estos gastos, las cuentas no cuadraban. El vicepresidente Otto Sonnenholzer reconoció que hay actos de corrupción en el gobierno, pero también aseguró que hay intención de dañar el honor de los funcionarios. Sin negar que eso ha ocurrido, tampoco le puedo negar que hay de lo otro en cantidades abundantes, acusaciones falsas, etcétera. Tampoco es justo y quien no es deshonesto sea tratado como tal, por más rumores que existan. Quien perteneció a la auditoría realizada en hospitales y se separó de las mismas por falta de actuación tras varias denuncias, insiste en que todos saben quiénes están detrás de la corrupción en los hospitales. Hay una familia política que se ha tomado como feudo el control del seguro social. El país tiene claro de quién se trata, qué grupos están atrás, pero no tiene pruebas. ¿Quién tiene que determinar esas pruebas? O periodismo de investigación, que ya se ha hecho bastante, o la fiscalía. También habla sobre la necesidad de actuación. La sensación lamentable que tenemos en un gobierno atado de manos, porque aquí se está dando un campeonato de rabos de paja. El tema es, no te metas con mi rabo y yo no me meto con el tuyo. Y para que tú no te metas con el mío, yo te garantizo plena impunidad en todo lo que te robes en el seguro social. Dayana Monroy, 24 horas. Las actividades en las cortes del país se restablecieron de forma parcial a partir de este lunes 11 de mayo. Así lo dispuso el Consejo de la Judicatura para que se resuelvan los procesos judiciales que estaban pendientes. Con controles de temperatura, bandejas con cloro y uso de alcohol gel, se garantiza la seguridad de usuarios y personal de la Corte Nacional de Justicia, una dependencia judicial que, al igual que las cortes provinciales y notarías del país, retomó sus actividades de forma parcial a partir de este lunes. Al interior, en una sala modificada para la situación, se han establecido ventanillas para la recepción de documentos. Algunos abogados optan incluso por entregar sus escritos cubiertos por plástico. En este momento acabo de presentar el escrito para la apelación a la sentencia dictada de 1 año contra Aurelio Quito. Para otros fue la oportunidad de solicitar copias de casos emblemáticos. Un escrito pidiendo copia dentro del caso Sobornos de la sentencia, porque las notificaciones constan de 400 hojas, que la sentencia original tiene 732 hojas. Medidas que se adoptan en cumplimiento a la resolución 046-2020 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura para el despacho de causas que se encuentran en trámite. Una primera fase para el restablecimiento de la atención a usuarios de forma progresiva. Tenemos que empezar retomando actividades de a poco. Se receptarán los escritos de forma electrónica en las ventanillas digitales implementadas por la Judicatura a través de www.funcionjudicial.gov.es. De forma física, la recepción será de 8 a 12 horas. Los jueces y conjueces nacionales despacharán las causas de forma presencial, interna y telemática. Las audiencias que estaban fijadas con anterioridad a la crisis serán reagendadas de forma telemática, salvo aquellas que requieran hacerlo de otra forma. Para ello se deberán cumplir los protocolos de bioseguridad establecidos por la Corte Nacional.
El sistema virtual se priorizará para los magistrados que tengan más de 60 años de edad, para las juezas embarazadas, en periodo de lactancia o con enfermedades crónicas. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Y el comercio se reactiva con mayor fuerza en Guayaquil en esta segunda semana de distanciamiento productivo. Dueños de negocios y comerciantes informales han salido a las calles para poder generar ingresos. Segunda semana de distanciamiento productivo en Guayaquil y el comercio aumenta cada vez más. En las calles se ve movimiento, personas trasladándose para laborar. No trabajamos, no comemos, pues no llevamos el pan de cada día a la casa nuestros hijos que tenemos. Ya en el centro, trabajadores del sector informal han salido a buscar cómo ganarse el día. Es el caso de Jacobo, gafitero. Luego de un mes y medio de para, dice, le toca regresar. Antes de la emergencia, aquí se ganaba plata, pues. Aquí había trabajito. Yo incluso estaba trabajando cuando me llegó esa pandemia. Okay. Sí, una vez que ya nos encerraron en casas, lo poco que me gané ya se gastó. Asimismo Ángela, ella era lavandera, pero por las circunstancias le ha tocado arreglárselas y por lo menos salir a vender caramelos. Hay que trabajar para comer porque ahora nadie regala nada, hay que trabajar. La imagen es esta, gente que como sea ve la manera de trabajar, locales que atienden de la puerta para afuera, tomando el pedido, y otros cuyos mensajes indican que se hacen entregas a domicilio. Una ciudad que busca reactivarse, mientras se confirma que durante los próximos días se mantendrá el semáforo en color rojo. Valery Villalba, 24 horas. Y como lo vimos, pese a las restricciones, este lunes ha transcurrido como un día normal de actividades de Guayaquil. Vamos en directo con Carlos Acoto, quien tiene más información. Carlos, buenas tardes, te escuchamos. ¿Qué tal, Liz, amigos? Muy buenas tardes. Nos encontramos en la avenida Francisco de Orellana, en el norte de Guayaquil, muy cerca de un reconocido centro comercial y de varios edificios de entidades públicas que se ubican en este punto del puerto principal. Hemos constatado que este día lunes ha transcurrido con relativa normalidad, es decir, han salido comerciantes, vehículos, sin importar incluso la restricción por placa, sin importar tampoco que en promedio la Autoridad de Tránsito Municipal retiene a 60 vehículos y que desde abril los vehículos que han sido retenidos por hacer mal uso de salvoconducto superan los 3.000. Además, hemos constatado que han abierto otros negocios, además de farmacias y supermercados, negocios que no tienen que ver con los sectores de atención primaria. Son personas que han decidido trabajar con medidas de seguridad pese a las restricciones, pese a que Guayaquil empieza una nueva semana con semáforo en rojo, es decir, con las máximas restricciones. Información importante que contarles, que el COE Nacional este lunes ha confirmado 11.800 casos de coronavirus en la provincia del Guayas, de los cuales 8.200 se encuentran en el puerto principal. También contarles que el registro civil ha dado buenas noticias este fin de semana, ya que la cifra de decesos más actualizada que se registra el 9 de mayo da cuenta de que en Guayaquil se han registrado 27 decesos, muy por debajo del promedio regular, que es 36,7 decesos al día, lo cual estaría perfilando un mejor panorama para el puerto principal, al menos en esa variable. Este es el ambiente a esta hora en el norte de la ciudad. Guayaquil continúa con semáforo en rojo, por lo menos hasta el 24 de mayo, es lo que han avisado las autoridades del COE cantonal. ¿De qué dependerá que se cambie de color? Pues de que se levante un nuevo informe, un informe que ha dado cuenta de que el 33% de la población guayaquileña ha tenido o tiene el coronavirus y que la mayoría de casos se ubican, por ejemplo, en la zona del noroeste, parroquia Tarqui, también en el sur, parroquia Jimena, y en el suroeste, parroquia Febres Cordero. Nosotros hemos hecho y seguiremos haciendo un recorrido por estos diferentes puntos de la ciudad para llevarles en el noticiero estelar de 24 horas información detallada de cómo es el movimiento en estos sectores donde se ubican la mayoría de los casos de coronavirus en el puerto principal. Es lo que puedo informarles a esta hora de la tarde desde la avenida Francisco de Orellana, norte de Guayaquil. Continuamos con mucha más información en estudios. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. Estaremos pendientes de tu informe y gracias. Las cifras oficiales que entregó el gobierno este lunes restaron 50 casos confirmados. El Ministerio de Salud lo justifica explicando que los datos son sujetos a constante validación. Las cifras oficiales de COVID-19 que entrega el gobierno nacional siguen variando todos los días. Entre domingo y lunes redujeron 50 casos confirmados.
Es decir, a la fecha hay 29.509 casos. Y lo propio ocurre con los casos descartados. Este 11 de mayo son 32.859. Esto lo justificó mediante un boletín el Ministerio de Salud, que dice que los datos son sujetos a constante validación en función de los resultados que se obtienen al cierre de la investigación epidemiológica de cada caso. En cuanto al número de personas fallecidas con diagnóstico confirmado, es de 2.145 y habría 1.486 fallecidos por probable COVID-19. Lo que sí queda claro es que con 84.287 muestras tomadas hasta la fecha, la cifra de pruebas rezagadas es de 21.919. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. El Consejo Metropolitano de Quito conocerá este martes un modelo matemático elaborado por 3 economistas que proponen el desconfinamiento productivo para un rango de edad de los quiteños. Ellos lo que proponen es que salgan a trabajar las personas entre 18 y 40 años. Esto con el fin de ralentizar el contagio en un 40%. En todo el mundo se está analizando la estadística de contagios y muertes para encontrar una alternativa que haga más lento el contagio y evite el mayor número de fallecimientos posibles sin saturar los hospitales. Todo esto tomando en cuenta la necesidad de retomar las actividades productivas, evitar el quiebre de empresas y la pérdida de empleos. Quito no es la excepción. El confinamiento, que fue muy útil, como repito al comienzo, está empezando a ser cada vez menos cumplible, ¿no es cierto?, por la gente. Y por lo tanto, quizás es buen momento de pensar en otras alternativas que permitan que el confinamiento se vaya gradualmente levantando. Él, junto a otros 2 economistas, sostiene que analizando las variables de contagios, fallecimientos y el porcentaje de la población ya contagiada en Quito, se debería volver a trabajar con el grupo de capitalinos de entre los 18 y 40 años de edad. Entre 18 y 40 años está la mitad de la población en edad de trabajar, un poquito más de la población en edad de trabajar de Pichincha, con todas las medidas de protección. Y se debería buscar una atención prioritaria del gobierno para un 13% de la población quiteña, dice, en la que conviven personas de la tercera edad con jóvenes para evitar el contagio dentro de casa. El modelo nos tiende a mostrar que el ritmo de avance de los contagios es hasta un poquito menor que el ritmo de avance cuando uno mira el desconfinamiento desordenado. Estaba un 40% más bajo. Sin embargo, esta propuesta, que si se aplicaría inmediatamente aceleraría la reactivación de la economía, si esta se aplica en el marco del semáforo amarillo, en cambio, limitaría el número de ecuatorianos que volverían a trabajar, pues solo lo harían quienes tengan hasta 40 años de edad. Ahí no estamos pensando en el sector informal. Y el sector informal es 60% de la población económicamente activa de este país. En todo caso, esta es una propuesta concreta con base en un cálculo matemático que haría más lento el contagio. Se contagiarían mayoritariamente personas no mayores de 40 años y por tanto la tasa de mortalidad se reduciría, porque el grupo de riesgo por edad seguiría confinado. Este será un insumo más para que el municipio de Quito considere en la búsqueda de la reactivación productiva. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El Hospital Verdi Ceballos de Portoviejo en Manabí compró por varias ocasiones insumos y reactivos médicos a una constructora en Guayaquil. Las compras se hicieron a través de emergencia y sumarían $500,000. Las novedades siguen apareciendo por donde se busque. Esta vez fue el turno del Hospital del Ministerio de Salud Pública Verdi Ceballos de Portoviejo en la provincia de Manabí. El proceso, que consta en el portal de compras públicas con fecha 20 de marzo, 5 días después de haberse declarado la emergencia sanitaria en el país, señala la adquisición de reactivos, insumos, consumibles para el servicio de laboratorio clínico del Hospital Verdi Ceballos Balda al oferente Corporation Premier Global S.A. Premiglob, por el valor de $195.900. Hasta ahí parece un contrato más. Sin embargo, al constatar sobre este proveedor, ocurre que Premiglob, con oficinas en Guayaquil, se dedica a la venta, exportación y construcción de todo tipo de vivienda de construcción rápida en cualquier tipo de presentación, según se detalla en la página web de la Superintendencia de Compañías. No se entiende entonces cómo la dirección médica de esta casa de salud consideró pertinente comprar reactivos, biometrías hemáticas, tubos al vacío, unidades de ferritina y demás a una constructora de edificios.
Pero esta no sería la primera vez que el hospital y la constructora hacen negocios. En agosto de 2019, el Verdi Ceballos le compró insumos por $150,000. Esto mientras su personal denunció días atrás a través de redes sociales la mala calidad de los implementos de bioseguridad que la institución les otorga. La Secretaría Anticorrupción de la Presidencia adelantó que en este hospital se indagan al menos 10 contratos desde el 2019, en especial 2 que son para la provisión de medicinas y suministros de todo tipo, en los que se invirtió más de $1 millón. Joana Ramos, 24 horas. 13:41. Es momento de hacer una pausa en la información, pero primero revisemos cómo está la capital. Ustedes ven en imágenes la avenida Occidental a la altura de la calle Edmundo Carvajal. Los vehículos están ya retornando a sus hogares, los ciudadanos en Quito, previo al inicio del toque de queda. Recuerde, quédese en casa. Ya regresamos. Estamos de regreso con más información. El Pleno de la Asamblea está convocado para este miércoles en horas de la tarde para tratar el segundo y definitivo debate del proyecto de ley de apoyo humanitario. Hasta el momento, el documento no tendría los votos para ser aprobado. Desde Alianza País creen que se debe buscar acuerdos para dar viabilidad al proyecto. La Asamblea Nacional debe tomar una decisión sobre el proyecto del Ejecutivo esta semana. Sin embargo, el texto, que ha sido cambiado casi en su totalidad, sigue sin apoyo. Como está el informe de este proyecto de ley, nosotros vamos a votar en contra del mismo. Nos preocupa también que, pese a haber eliminado esa disposición transitoria 15ª, todavía hay 2 disposiciones que tienen exactamente el mismo espíritu y que tienen que ser removidas. No vamos a votar por más impuestos. Eso es un grave error porque sería quitarle liquidez a la economía. Aunque desde el PSC esperan dividir la votación rechazando las contribuciones y aceptando los artículos relacionados al trabajo y reactivación económica. De su lado, los independientes sostienen que apoyan el informe. El BADI va a respaldar todo aquello que sea favorable. Buscar la aproximación con los otros grupos políticos que yo creo que tienen sus. Me parece que es adecuado llegar a un entendimiento con ellos. Mientras Alianza País cree que con los votos de la Revolución Ciudadana e independientes bastará para aprobar el texto del Ejecutivo. Ya de hecho la Revolución Ciudadana fueron los que dieron los votos para poder aprobar el informe, y echarse para atrás realmente sería peligroso. Sin embargo, el bloque de la Revolución Ciudadana también ve reparos al documento y se inclinan por darle la espalda. Nosotros no creemos que es el momento para meterle la mano en el bolsillo, sobre todo a la clase trabajadora. Y tampoco estamos de acuerdo con un proceso de flexibilización laboral. Alianza País, con los votos de los independientes, no alcanzaría los 70 que se requieren para aprobar la ley, por lo que estos días las conversaciones se intensificarán para evitar que la ley sea negada o que entre por el Ministerio de la Ley. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Tras más de 8 décadas, el Colegio Santa Luisa de Marillac de Guayaquil decidió cerrar sus puertas debido a la crisis producto del coronavirus. Cientos de padres de familia se encuentran preocupados por la educación de sus hijas a 20 días del inicio de clases. La notificación les llegó mediante correo electrónico el fin de semana. En este comunicado se indica que la Unidad Educativa Santa Luisa de Marillac, debido a la emergencia y crisis por el COVID-19, cerrará de manera voluntaria. Nosotros queremos que lo vuelvan a reabrir. Nosotros hemos pagado pensión, hemos pagado matrícula incluida en el transcurso del fin de semana. Alrededor de 800 estudiantes habrían sido ya matriculadas para lo que sería el inicio de clases en este mes de junio. Lamentablemente, por ahora su situación es incierta. Wessner cuenta que tiene 2 hijas y ha incluso gastado en uniformes nuevos. A 20 días de iniciar clases, no sabe qué hacer. Casi $300-400 solo en uniforme. No creo que sea justo. Por lo que realizaron un plantón a las afueras de la unidad educativa. Padres de familia estuvieron presentes, pero también maestros, quienes fueron removidos de sus funciones, sin saber siquiera si van a ser liquidados. Entre personal docente, administrativo, de servicio y expresos de lo que son los bares, estamos hablando de 100 personas, 100 familias que se quedarían sin su puesto de trabajo. A ver qué resolución vamos a tomar, porque nosotros como docentes estamos agrupados para ver si se nos va a liquidar, en este caso con todos los beneficios de la ley. Según el artículo 107 de la Ley de Educación, al que hacen referencia en este comunicado, se indica que se puede solicitar el cierre de la unidad educativa a más tardar 4 meses antes
del inicio del año lectivo. La subsecretaria de Educación de la Zona 8 en rueda de prensa aseguró que hasta la fecha no han recibido ninguna notificación. Hasta la fecha de hoy no nos ha notificado que va a cerrar. En este caso, por la emergencia que estamos viviendo, se les ha dado un plazo de máximo 15 días antes del inicio de clases para iniciar este trámite. Que son únicamente 2 los colegios que han notificado el cierre y se está dando paso a las respectivas soluciones, mientras los padres del Santa Luisa de Marilac esperan que sus hijas puedan estudiar este año lectivo. Valerie Villalba, 24 horas. Desde el 2015, la Fiscalía le sigue los pasos al máximo dirigente de la Liga Pro de Ecuador, Miguel Ángel Lor, vinculado con el supuesto lavado de dinero a través de exportaciones ficticias, usando el Sistema Único de Compensación Regional, SUCRE. El caso, ya judicializado, no deja de arrojar información que compromete a Lor, sus empresas y su círculo. Con el cruce de información de una decena de fuentes, la Unidad de Análisis Financiero ha logrado la triangulación de varios informes que comprometen al titular de la Liga Pro, Miguel Ángel Lor, en casos que han merecido el inicio de indagaciones ahora en pleno desarrollo. Se trata de uno de los escándalos de corrupción que fue detectado en 2015 por Fiscalía, las exportaciones ficticias de Ecuador a Venezuela utilizando el Sistema Único de Compensación Regional SUCRE y que, según las denuncias, sirvieron para lavar al menos 159 millones de dólares. Este sistema permitió el uso de varias empresas para ingresar dinero ilícito a Ecuador. Es ahí donde entra el balón de fútbol a través de equipos, empresas y dirigentes deportivos que crearon un entramado societario capaz de movilizar millones de dólares y engrosar sus cuentas de forma inusual e injustificada. Entre 2010 y 2016, los ingresos detectados por la UAFE en las cuentas de Miguel Ángel Lor superan los 4.5 millones de dólares. De ese monto, solo 470,000 dólares fueron parte de su declaración de impuestos. El resto ingresaron vía transferencia o depósitos de terceros sin ser declarados. La UAFE ha detectado que entre los depositantes hay varias empresas y entre ellas la empresa Trocati, Técnicas Modernas de Construcción o Nego Supersa. Esta última responsable de haber transferido dinero a varios dirigentes del Barcelona Sporting Club y cuyo nombre se ha mencionado ampliamente como parte de una mafia que operó a través de las exportaciones ficticias a Venezuela. Pero Lor no solo es el denominador común en estas investigaciones que han merecido varios informes de análisis financiero, órganos de inteligencia y no menos de 4 indagaciones en Fiscalía. El titular de la Liga Pro Ecuatoriana también forma parte de una lista de nombres que se vinculan con el ex vicepresidente Jorge Glass, ahora preso por corrupción. Esta publicación de 2019 del portal La Fuente relata con detalle que las 3 empresas representadas por Lor recibieron 44 millones de dólares. Se trata de firmas registradas en Estados Unidos. Las empresas Primera Asesores, M&M Lor Investment y Wangarey Corp. Según el mismo portal, el dinero lavado a través de las exportaciones simuladas con Venezuela en el auge de la Revolución Ciudadana involucra ya no solo al fútbol. Se destacan los nombres de Miguel Ángel Lor y Jorge Glass. Y es que las llamadas inusualidades no se quedaron en 2016. Este reporte de la UAFE de 2018 incluye a la empresa Seinec y una inmensa lista de conexiones que nuevamente nos llevan a Lor, el Club Barcelona y transacciones inusuales. Transacciones y vínculos que hacen presumir a la Secretaría Nacional Anticorrupción de la existencia de varios casos como lavado de activos, testaferrismo, enriquecimiento ilícito privado, asociación ilícita o defraudación tributaria. Pero este juego no termina y las investigaciones están en la cancha de Fiscalía. Por ahora, en etapa reservada. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Los primeros en someterse a las pruebas fueron los trabajadores de Maceo, donde hay más de 50 casos confirmados y 2 muertos por coronavirus. Helen Quiñones informa. El municipio de Quito inició su fase de realización de pruebas a su personal. Lo ha iniciado aquí en la empresa de aseo Emaceo, precisamente donde hay más de 120 personas aisladas.
Hay más de 50 casos confirmados de coronavirus y 2 personas fallecieron a causa de este virus. Precisamente por esto se ha iniciado aquí la toma de pruebas durante esta mañana, primero a 20 personas. Estas pruebas serán procesadas por el laboratorio de la Universidad Central del Ecuador. Según las autoridades, en total en las dependencias municipales hay más de 500 personas aisladas por sospecha de coronavirus y se estima se les puede realizar las pruebas con las 100.000 que compruebe el municipio de la capital. También habrá una segunda fase donde se realizará estas pruebas a personal médico y luego también se abordará en los barrios, sobre todo aquellos que registran mayor cantidad de casos. Tenemos más de 50 casos de coronavirus, tenemos 2 personas fallecidas, tenemos adicionalmente 5 personas hospitalizadas, el resto está en cuarentena, son asintomáticos o no tienen mayores síntomas por lo cual están en sus casas, y tenemos un cerco epidemiológico de unas 150 personas. Y hemos empezado pues el día de hoy con Emaseo. Tenemos en la programación agente metropolitana de tránsito, agente metropolitana de control, agente distrital de mercados, cuerpo de bomberos, todo ese personal, Patronato San José, el personal de la Secretaría de Bienestar Social, administraciones zonales que estuvieron en territorio entregando los kits. Es muy importante que todo este personal podamos nosotros correr las pruebas para que tengan esa tranquilidad, por un lado ellos, y nosotros como una política pública tener ya un mapa, una fotografía epidemiológica del distrito metropolitano. Se estima que se realicen más de 500 pruebas diarias a los trabajadores de las diferentes dependencias municipales para descartar o confirmar el virus y de esta forma evitar más contagios. Ser odontólogo en tiempo de coronavirus es una de las profesiones de mayor riesgo por el nivel de contagio. Conversamos con algunos profesionales y nos cuentan las precauciones que están tomando para protegerse y cuidar a sus pacientes. Están en contacto con zonas extremadamente sensibles a la transmisión del virus. Por ende, su trabajo es de riesgo. Hablamos de los dentistas. Ahora conocemos que el coronavirus se propaga de persona a persona a través de gotas minúsculas que salen despedidas de la nariz o de la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar. Por tal motivo existe gran riesgo tanto para el odontólogo como para el paciente. Que el aerosol que se produce cuando el momento que nosotros atendemos al paciente con la turbina o con cualquiera de los otros instrumentales que utilizamos en consulta pueda afectarnos directamente, ¿no? A los especialistas es usual verlos con mascarillas, guantes y lentes protectores, pero en tiempos de coronavirus, la seguridad debe aumentar. Por ejemplo, no estábamos habituados a usar una mascarilla o una careta de protección. Esto vamos a tener que usar nosotros. No usábamos antes zapatones al ingresar a la unidad operatoria, es decir, ingresar a nuestros consultorios. Incluso la limpieza de los consultorios debe ser mucho más cuidadosa, explican, y seguir los protocolos de bioseguridad. Provisionándonos de termómetros electrónicos. Entonces, al paciente, antes de que entre a la consulta, hacemos exactamente lo mismo, la medición de su temperatura. Y bueno, pues es un punto más que vamos a sumar a nuestra protección. Y esto abarca hasta las salas de espera. De igual manera, hay que retirar de la sala de espera todos los objetos que puedan mantener partículas en su superficie, por ejemplo, libros, revistas, adornos. Todos estos accesorios que antes habían van a tener que ser retirados de la sala. Por ahora, los médicos atienden solo emergencia, pero esperan pronto volver a abrir sus puertas. Joana Ramos, 24 horas.